Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Verdad, espacio para reflexionar sobre la verdad del conflicto armado en nuestra región y el país. Acompáñenos cada semana con una entrevista, una voz y una perspectiva diferente. Escuchar y esclarecer la verdad es una tarea de todas y de todos. Bueno, a esta hora de la mañana nos da muchísimo gusto presentar a ustedes aquí a Federico Montes, quien es del espacio de ahora, ¿cómo que se llama? Ahora Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación de y Capacitación, allá no son espacios, no, antiguos. Bueno, estamos con Federico Montes, que viene precisamente en representación de Agua Bonita, de estas personas que firmaron convencidos este acuerdo de paz con el gobierno nacional, y de ese tema vamos a hablar cuando se han cumplido precisamente ya estos primeros 4 años de la firma de este acuerdo de paz. Y también nos acompaña el director territorial de la Comisión de la Verdad para el Departamento del Caquetá, es el doctor Fernando Cruz Artunduaga, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Yolanda, y a todas las personas que están escuchando en este momento y viendo. Bueno, la Comisión de la Verdad, y tocando este tema, ha dado a conocer un informe que lo publicó la revista Semana, de cómo es la Comisión de la Verdad, la que primeramente dice cómo están matando precisamente a quienes firmaron la paz. Eso es muy diciente, y sobre todo se ve el trabajo que viene realizando la Comisión de la Verdad, porque tiene no solo en persona, sino escrito, quienes de verdad han ido a resarcirse y a decir la verdad. Sí, por supuesto que la Comisión de Verdad, como una de las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, junto con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y en este caso pues como una entidad que venimos construyendo la memoria histórica o la verdad histórica del conflicto, pues estamos muy preocupados frente a lo que está aconteciendo en el país, porque las personas que suscribieron, que fueron firmantes del acuerdo, pues están allí cumpliendo, están trabajando para que se lleve a cabo pues todo lo pactado, y que pues, en este momento vengan con más de 200 personas asesinadas, pues es muy preocupante no solamente para la implementación del acuerdo, sino para la sociedad colombiana. Bueno, este tema es de muchísima actualidad. ¿Por qué? Porque hoy están marchando precisamente del Meta, del Casanare a Bogotá, liderados precisamente por uno de los líderes de la FARC, actual senador de la República. ¿Eso qué significa para Federico Montes desde aquí, y obviamente lo que sienten ustedes desde el Caquetá, cuando se dice qué implicaciones tiene que se esté en este ciclo de asesinatos de quienes firmaron la paz? Bueno, muchas gracias, Yolanda, por el espacio, y pues un saludo especial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Inicialmente el acuerdo de paz tiene dentro de sus objetivos poder superar la violencia como una forma de hacer política en Colombia. Y desafortunadamente lo que hemos podido evidenciar en este ciclo de implementación que llevamos, que está cerca de los 4 años, es de que se sigue insistiendo en el asesinato sistemático y selectivo de quien le estamos apostando a la construcción de paz. El hecho que sucedió hace exactamente 8 días, que fue el asesinato del camarada Albeiro Suárez, o Juan Monroy, que es el nombre pues de pila de él, sin lugar a dudas es uno de los golpes más significativos que hemos vivido. Él no solamente era la persona responsable de reincorporación para el departamento del Meta, sino que al mismo tiempo era el consejero político del departamento, el representante legal de una cooperativa y uno de los líderes más significativos al interior de UNAR, que es una nueva área de reincorporación. Este tipo de asesinatos, sin lugar a dudas, terminan minando la confianza que es necesaria para poder avanzar en la construcción de paz, y más que minando la confianza, termina mandando un mensaje muy nefasto y muy negativo al resto de la sociedad, y es que en Colombia todavía no se puede aceptar al opositor político o a una persona que políticamente piense distinto a lo que está pensando el régimen o el gobierno de turno.
¿Por qué la sociedad colombiana se debe preocupar por este asesinato sistemático a los excombatientes de la paz? Bueno, hay varias cosas que se deben tener en cuenta allí. Primero, porque es como querer nosotros reincidir como sociedad. El proceso de paz tiene como objetivo reincorporar la sociedad colombiana en su conjunto. No solamente se reincorporan quienes fuimos actores armados directos en el conflicto armado, sino que el proceso de paz tiene como objetivo reincorporar la sociedad colombiana en su conjunto y llevarla por los caminos de la civilización y dejar a un lado historia de barbarie que nos ha caracterizado a nosotros durante mucho tiempo. Cuando se siguen dando este tipo de asesinatos, que desafortunadamente no son solamente los excombatientes o exguerrilleros y exguerrilleras los que estamos cayendo asesinados allí, vamos 234, pero también estamos contando más de 1.100 líderes sociales que han sido asesinados desde la implementación del acuerdo. Entonces, cuando se está dando este tipo de situaciones en Colombia, se está mostrando de que desafortunadamente tenemos una cultura violenta de violencia muy enraizada, digámoslo así, en el ideario de algunos sectores de la sociedad colombiana que tratan nuevamente de llevarnos pues a esa vorágine o a ese holocausto de la violencia generalizada que estamos tratando de superar. Y otro factor, dentro de tantos factores que se pueden analizar allí, es el hecho de que cada vez que muere un exguerrillero se quita la posibilidad de avanzar en la construcción de paz de manera integral. Perdón, un segundo, qué pena. Que aquí me están diciendo esta indicación acá privada, bueno, ahí ya. Ya, listo. Y dentro de eso, pues personas como Albeiro, por ejemplo, eran comparecientes, no solamente ante los llamados de la JEP, sino comparecientes también que venían trabajando de la mano de la SED, de la unidad de búsqueda, ayudando a construir verdad, ayudando a generar espacios de reconocimiento de responsabilidad, de reparación a las víctimas, y todo esto se ve frustrado desafortunadamente cuando se dan este tipo de ataques contra el proceso de paz. Eso es lo fundamental que se pierde cuando se mata a un exguerrillero, pues es como la memoria y también el trabajo de que a nivel personal y grupal se viene haciendo por esclarecer la verdad. Sí, obviamente la primer víctima ahí es nuestro ideario político. Recuerde que el proceso de paz dice que se firma entre dos partes y que el proceso de reincorporación se da de acuerdo a los intereses de las FARC, ahora transformada en partido político. Quiere decir que seguimos teniendo un sueño, un ideario de país que esperamos construir entre muchos, como hemos venido haciendo la construcción del acuerdo y todo el proceso de implementación. Pero también cada vez que se asesina a una persona se trata de abordar una parte de la historia. Albeiro era una persona con más de 30 años de vida guerrillera que vivió una etapa súper importante. No, perdón, es que te quedo sin micrófono. Vamos a... Estamos hablando precisamente de lo que implica cada vez que es asesinado un exguerrillero, una exguerrillera y el impacto que eso tiene para la construcción de paz. Y decíamos de que Albeiro era una persona clave no solamente por todo el legado histórico que él podía tener y podía compartir, sino también porque tiene la capacidad de incidir sobre un número significativo de guerrilleros y guerrilleras que venían junto a él adelantando el proceso de reincorporación en el municipio de La Uribe, más específicamente en un sitio que se conoce como La Pista, a través de una cooperativa llamada JE. Entonces, este tipo de situaciones ponen en riesgo de que ese acumulado se pueda vertir a los escenarios de verdad, a los escenarios de reconciliación, a los escenarios de construcción de memoria, a los escenarios de reparación que son necesarios construir. Vamos a hacer una pausa para solucionar este problema acá técnico del micrófono, pero vamos a dejarlos con un tema también de paz, que creo que encaja muy bien hoy con el tema, que no se fue aprobado por parte de todos los que asistieron a una reunión para aprobar el plan de lo que tiene que ver con el plan de paz a nivel del municipio de Florencia. Los consejeros dijeron que hay que socializar con cada sector representado allí el plan que se va a cumplir anual de lo que tiene que ver con la paz para el municipio de Florencia. Veamos esta nota y ya regresamos aquí con nuestros invitados del día de hoy. Enfoque, periodismo de opinión. Bueno, aquí continuamos con nuestros invitados en esta mañana del día de hoy. Estamos hablando de este tema que está en la palestra pública
no solo a nivel nacional, sino también a nivel de los organismos internacionales que están analizando con todos sus reportes cómo avanza esta consolidación de la paz, pero también las muertes y los asesinatos de quienes firmaron la paz. Por eso, a través de acá de la Comisión de la Verdad, hemos invitado aquí a Federico Montes para que nos hable de todo este proceso. ¿Qué decirle a quienes le apostaron a la paz y que precisamente ven que ahora el panorama es de que si al ser identificados, al tomar liderazgo, pueden ser asesinados? Bueno, indiscutiblemente este tipo de situaciones lo llevan a uno a experimentar una serie de sentimientos encontrados, algo así como indignación, porque en el caso, por ejemplo, de Albeiro y de la mayoría de los exguerrilleros y exguerrilleras que han sido asesinados, se ha evidenciado la voluntad de ayudar a construir paz. Y por ejemplo observábamos cómo Albeiro había estado incluso en un escenario de esos que denominan Construyendo País, donde estuvo el presidente Duque en el Meta, y él le decía eso: mire, los firmantes del acuerdo estamos en la mira, nos van a asesinar, el gobierno debe darnos garantías para esto. Y Duque, como en muchos espacios, ofreció que él le iba a brindar medidas de seguridad para que no le pasara nada, y ya estamos viendo los resultados. Ese proceso de indignación tiene como objetivo, y quienes están detrás de todos estos asesinatos, que pueden ser múltiples actores, todos tienen como objetivo tratar de desestabilizar la posibilidad de construir paz. Y hay que entender que construir paz en Colombia no es un capricho, ni fue un capricho de Santos, ni fue un capricho de las FARC, fue un sentir del país, de la nación, que se movilizó en múltiples ocasiones para tratar de que en Colombia le diéramos la vuelta a esa página de la violencia. Y en esa dirección es que nos encaminamos quienes le apostamos a la construcción de paz. Hace exactamente 4 años la 10ª conferencia se reunió por primera vez con semejante participación, más de 310 delegados, y fue la 10ª conferencia la que puso en discusión 2 puntos específicos. Digo, estamos de acuerdo las FARC con el acuerdo de paz, y estamos de acuerdo en dejar las armas y transformarnos en un partido político, y por unanimidad en esa conferencia nosotros optamos de que sí era viable construir ese acuerdo de paz como una primer ventana, digamos, que se abría para avanzar hacia las transformaciones que amerita Colombia, y de que sí era necesario de que las FARC-EP nos transformáramos en la fuerza alternativa revolucionaria del común, o sea, en un partido político. Entonces, ¿qué le puede decir uno a los firmantes del acuerdo? Pues que nos toca seguir dando la pelea en esa dirección, y que lo que estamos viviendo, que es ese genocidio contra los firmantes del acuerdo, no es más que el acto desesperado de las personas que primero han aprendido a hacer de la guerra un negocio, que segundo han aprendido a hacer de la violencia una forma para sostenerse en el poder político y a través de este acceder a la acumulación de riqueza por medio de la corrupción y otros fenómenos que se dan en Colombia, y que tercero pues tienen como objetivo tratar de crear un caos y una desestabilización que le permita ocultar todas sus porquerías, que es lo que conocemos nosotros como las cortinas de humo de la guerra, ¿no? Que cuando se da el acuerdo se empieza a evidenciar de que tenemos una de las clases gobernantes más corruptas del país, por no decir que somos del planeta, por no decir que somos pues los primeros a nivel mundial. Entonces el deber de los firmantes y el deber de todos los que creemos en la paz es seguir redoblando esfuerzos en medio de las dificultades, no dar papaya, porque desafortunadamente en este país uno mismo tiene que darse su autoprotección, porque confiar uno en el Estado, que ha demostrado su incapacidad no solamente en prevenir, sino también en procesar. Hasta el momento no conocemos, por ejemplo, autores intelectuales de los 234 crímenes que se han cometido contra firmantes, no hemos conocido procesos que vayan más allá de decir fue fulano el que disparó, en los casos donde hemos logrado hacer la captura o la detención de esas personas. Entonces es seguir nosotros con esa voluntad, seguir redoblando esfuerzos, seguir buscando aliados que nos permitan dar a entender de que lo que está en juego no es la vida y la seguridad de los firmantes, sino que lo que está en juego es la posibilidad de avanzar hacia la construcción de paz. Se está estigmatizando a quienes firmaron el acuerdo. ¿Usted cree que la sociedad y también los mismos grupos que están, como se dice, al margen de la ley, están estigmatizando a quienes firmaron la paz? Sí, obviamente sí, obviamente sí. Y hemos observado que, por ejemplo, hay coincidencias históricas, podría uno decir así, y es que el uribismo sale de su primer presidio, digámoslo así, con una consigna clara, y es precisamente tratar de acabar con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y la primera consigna que enarboló es que hay que tumbar a la JEP.
La JEP es la columna vertebral del proceso de paz. Y la JEP es la que permite que se den escenarios como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, como la Unidad de Búsqueda, y se genere todo un proceso de reconstrucción del tejido social en el país. Entonces, desde ese discurso visceral que los caracteriza a ellos, se ha creado una campaña de odio y de terror que la hemos evidenciado en las elecciones, que la hemos evidenciado en la participación política, que la hemos evidenciado en un montón de escenarios, y precisamente por eso es que hace 2 o 3 días el Congreso terminó aprobando un presupuesto para el siguiente año donde prácticamente se le quita el piso presupuestal a la JEP, y de esta manera pues se trata de desencadenar pues lo que ellos denominaron como ese proceso de hacer trizas el acuerdo de paz. Ahí ha tocado usted varios aspectos, pero bueno es preguntarle, Federico, ¿qué medidas efectivas se deben hacer para salvaguardar la paz y el acuerdo de paz? Bueno, el acuerdo crea una nueva normatividad política de la cual estamos obligados todos a empoderarnos. De hecho, a nivel departamental hemos venido dando un debate para que la persona responsable de los temas de paz desde la gobernación realmente se ponga a la 10 y hablemos de paz desde el punto de vista de los acuerdos, que es la nueva realidad política que aterricemos allí, para que desde la gobernación y ahí para abajo todos los entes regionales, hablando en el caso del Caquetá, acompañemos el proceso de reincorporación y no estemos titubeando, porque como se vienen las elecciones nuevamente a la Cámara, entonces si vamos por Harry González, si vamos por Edwin Valdés, si somos Centro Democrático Liberal o Conservadores, entonces muchas personas, por ejemplo, el Centro Democrático tiene una bandera que es destruir el acuerdo de paz. Entonces también hay que ver Edwin Valdés qué piensa de eso en un territorio que ha sido víctima del conflicto armado durante casi toda la historia y que es el único departamento PEDET que tenemos en el país, y que pues eso nos da un potencial, pero si no estamos identificados con ese discurso pues también nos va a llevar eso a una desgracia. Entonces la idea es mirar cómo nos engranamos todos en el marco de esa nueva institucionalidad, en el marco de esa nueva normatividad, por así decirlo, y a partir de allí entender de que la paz no es un ejercicio de conveniencias. La paz es el objetivo supremo que debe tener cualquier nación, y no podemos decir que somos socialmente viables cuando no tenemos la capacidad de marcar un camino que nos lleve por la senda de la paz y de la reconciliación. Eso es una contradicción. El ser humano o se deshumaniza y recurre nuevamente a los caminos de la guerra o la barbarie, o evoluciona un poquito y busca los caminos de la convivencia y la reconciliación, que es lo que nos estamos planteando. Bueno, a nivel nacional y a nivel departamental y local, ¿ustedes sienten de pronto, o bueno, empecemos por lo local, que sí lo respaldan, que sí hay protección para ustedes a nivel departamental también? Desafortunadamente no. Por ejemplo, en mi caso como consejero político departamental, para mí está vedado gran parte del territorio del departamento del Caquetá. Porque cuando uno va a hacer los desplazamientos en materia de seguridad, pues inmediatamente las personas responsables de esto van a decir: si usted se va a ir, por ejemplo, para la zona rural de Montañita, tenga en cuenta que hágalo bajo su responsabilidad porque corre riesgo. Y si va a ir a la de Cartagena y a los otros 14 municipios, es la misma situación. Entonces uno siente que no hay las garantías, entre otras cosas, porque el tercer punto, cuando se habla del fin del conflicto, no es solamente que dejáramos las armas los firmantes del acuerdo, sino que también el gobierno tenía que activar unos mecanismos de seguridad para los territorios, de lucha contra el terrorismo, contra el paramilitarismo, contra los promotores de la violencia. Y desafortunadamente eso no se ha dado. Y eso es lo que lleva a que nosotros todavía tengamos que andar por varias regiones del país con el temor o con la zozobra de que en cualquier momento alguien trate de atentar contra nuestra vida. Bueno, ese término, no sé usted, doctor Fernando Cruz, si lo había escuchado, lo habíamos manejado cuando antes nos decían, bueno, a tal hora hay toque de queda, ahí no se puede mover nadie, pero ahora que lo digan la misma combatientes de la FARC, de que tienen vedadas zonas, no solo del departamento, sino yo creo que también del país, es un término también que analiza, yo creo que la Comisión de la Verdad, ¿no? Bueno, yo creo que justo el acuerdo de paz lo que nos abre las posibilidades es que tengamos esa movilidad libre por todos los territorios, esa posibilidad de hablar entre todos los ciudadanos, entre todos los partidos, entre todas las diferentes formas de ver la vida y de transcurrir, ¿no? Por supuesto que este es un elemento que nosotros también nos preocupa y hace parte de esa construcción de paz,
en la medida en que si nos podemos movilizar por todo el territorio, por todo el departamento, pues también podemos llegar a escuchar a todas esas comunidades, sus problemas, sus necesidades, sus propuestas, y también sus triunfos, ¿no? Sus trabajos que están haciendo allí, y que es pertinente que la conozca, pues que conozca toda la sociedad caqueteña y colombiana. Bueno, estos son los trabajos que a veces la sociedad no analiza y no se percibe de ese trabajo que vienen realizando, que ahora vamos a ver qué se está haciendo también en esos espacios territoriales. Pero a raíz de lo que se está presentando y estas marchas, su opinión también de qué puede recibir esa marcha que se viene generando desde el Meta para Bogotá, pidiendo por el respeto a la vida de quienes firmaron la paz. Bueno, realmente la jornada de movilización va a tener una participación nacional. De hecho, llevamos pues una semana tratando de organizar todos los aspectos. Esperamos que de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Huila también podamos salir alrededor de 60 a 100 personas que nos vamos a encontrar con los marchantes que vienen del lado del Meta, pero también con los que vienen del occidente. Nos encontraríamos en el Tolima, más o menos entre Melgar y Espinal nos encontraríamos, subiríamos por Fusagasugá caminando a llegar a Bogotá, que es un plan que vamos a sacar adelante esta semana. Y lo que tenemos como objetivo es visibilizar la problemática que se está dando en este país, porque el acuerdo no solamente es un compromiso entre las dos partes firmantes, sino que la sociedad colombiana también tiene que conocer, y nosotros queremos visibilizar esa problemática. Y la comunidad internacional también tiene que empezar a hacer sus pronunciamientos frente a esto. Recuérdese que este proceso de paz, a diferencia de estos otros procesos de paz, es el primer proceso de paz donde contamos con un grupo acompañante y un grupo garante desde la comunidad internacional, y con el reconocimiento incluso de las Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad, que es lo que mandata pues la segunda misión que nos acompaña hoy. Y lo que tratamos es precisamente de buscar aliados que se solidaricen no con las FARC, sino con el proceso de paz, y que entiendan de que si sigue este holocausto contra los firmantes del acuerdo, definitivamente vamos a condenar a Colombia a seguir viviendo muchos años de barbarie, y vamos a seguir demostrando lo inviable que somos como sociedad. Entonces lo que esperamos es poder llegar allí, sentar nuestra voz de protesta, y ojalá tener la capacidad de cambiar la mentalidad de esa clase gobernante, o tener la capacidad de incidir en el pensamiento crítico, y ojalá podamos muy pronto decirle no más al uribismo, no más al centro democrático y a esos afanes de guerra y esos delirios de violencia que ellos encarnan en la vida práctica todos los días. Uno ve, y al escuchar hablar a Federico, ustedes en estos 4 años han cambiado la forma de ver la vida, han cambiado esa forma coloquial del análisis, y hablan siempre con respeto, pero también se les ve muy tranquilos. Se adaptaron más fácil ustedes a la vida social que la sociedad para recibirlos, sobre todo la dirigencia política. Pues yo creo que una de las grandes reflexiones que nos dejó la firma del acuerdo fue lo fácil que fue encontrarnos entre los exguerrilleros, los policías, los soldados, incluso lo fácil que ha sido llegar a unos espacios de reconciliación incluso, y de intercambio de opiniones hasta con agentes del paramilitarismo, y lo difícil que ha logrado que ha sido lograr cambiarle el chi a los politiqueros de este país. Y pues eso tiene una explicación, eso tiene, como dicen algunos, 53 billones de razones al año por las cuales ellos siguen insistiendo en el discurso de la guerra, porque si no fuese de esa manera, pues no podrían justificar toda esa barbarie de la corrupción, que es lo que nos tiene hoy siendo una sociedad tan supremamente injusta a nivel mundial. Bueno, ya continuamos acá con Federico Montes para consultarle al director territorial de la Comisión de la Verdad en el Caquetá, doctor Fernando Cruz. Es importante conservar esos testimonios de los exguerrilleros para conocer la verdad, el esclarecimiento de la verdad dentro de la comisión. Claro, por supuesto que primero hay que decir que los combatientes pues han sido unos luchadores toda la vida, ¿no? Unos luchadores primero en armas, luego con la dejación de armas pues en la vida civil, y esto los hace pues necesarios como cualquier ser humano que viva pues, en el país, para que contribuya a este acuerdo, ¿no? A este acuerdo de paz. Lo segundo es que los
excombatientes pues conocen a profundidad muchos de los hechos que acontecieron en el territorio, ¿no? Para hablar de Caquetá. Y ellos son las personas que también pueden ayudar a la sociedad, pero especialmente a todas esas víctimas que quieren saber la verdad sobre muchas de sus familiares que están desaparecidos, que fueron asesinados, que cayeron en algunas circunstancias y que hoy pues están tratando de esclarecer qué fue lo que les pasó, ¿no? ¿Por qué les pasó? Y ellos tendrán parte o tienen parte de esa verdad que nos puede ayudar como sociedad en esos aspectos, pero también en otros aspectos de la vida política que sin lugar a dudas son necesarios para comprender todo ese pasado de violencia que se ha vivido en el país, donde han participado diferentes actores pues en armas, diferentes actores políticos, y que mientras que no se conozcan pues va a ser seguramente que se puede volver a repetir, y eso es parte del trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Esa es una perspectiva, un horizonte muy importante, conocer la verdad para evitar en el horizonte, para evitar su repetición, la repetición de todas las violencias del pasado. Bueno, ¿cuál es la posición de la Comisión de la Verdad o cuál es el criterio que ustedes tienen, que analizan sobre este asesinato sistemático a quienes firmaron la paz, sobre todo hablando de los excombatientes de la FARC? Pues sin lugar a dudas, el trabajo que han venido cumpliendo los firmantes es muy reconocido, y pues para señalaros, digamos, una institución que hace el seguimiento, el Instituto Kroll, ¿no? El Instituto Kroll reconoce que los excombatientes han cumplido pues con lo pactado, ¿no? Y en esa medida también, pues cuando se firma, cuando se pacta en un papel, pero también en la palabra, pues yo creo que hay que responder de igual manera, ¿no? De tal forma que toda la sociedad, el conjunto de la sociedad, pero especialmente las instituciones del Estado y en este caso también el gobierno colombiano, pues debe contribuir decididamente para que se les dé las garantías y que ellos puedan hacer su actividad social, política, cultural, es decir, la reincorporación integral, que es lo que reclaman, pero que también pues la contribución que están haciendo al país en todos esos temas de esclarecimiento, pero también para seguir construyendo un país viable, un país posible. ¿Qué es lo que usted resalta más de los, hablando de los TCRs de acá, TCRs de acá del Caquetá, de ese compromiso con la verdad, pero también con construir esa nueva sociedad? Mire, yo tuve la oportunidad como profesor de llevar a mis estudiantes cuando eran esos dos territorios, Miravalle y Agua Bonita, eran zonas veredales, ¿no? Les vi viviendo como venían de la guerra en cambuches, ¿no? En carpas, y ver hoy, 4 años después, cómo pues, en el transcurso ellos recibieron unas casas pues básicas, muy básicas, ¿no? Como pues, seguramente mucha gente que ha visitado sus espacios las han conocido, y ver la transformación que han tenido sus territorios en términos de organización, pero también de los proyectos, de la articulación con las comunidades, del reconocimiento pues entre ellos, ¿no? como grupo humano, pero también con los grupos humanos que han llegado allí a visitarles, pues es muy importante, ¿no? Entonces uno ve que es una contribución efectiva, ¿no? Una contribución efectiva a la paz en el país, en la medida en que pues han podido tener esa transformación de llegar de la nada, digamos, en términos de lo que tenían, a ir construyendo poco a poco, pues con la contribución de muchos actores también, ¿no? También hay que reconocerlo, pero sobre todo con la capacidad que ellos han tenido de recoger su experiencia, de recoger esos apoyos y transformarlos para que la sociedad veamos de que sí es posible tener alternativas, en este caso, por ejemplo, de desarrollo. Bueno, sí se necesitaba esa oportunidad de volver y darle este espacio para que ellos se reconstruyeran. Muy importante ver el desarrollo que ha tenido Federico. Hablamos un poquito de actividad económica que contribuye también a esa vinculación de ustedes a la vida social y a la vida económica. ¿Cómo va Agua Bonita, que ha sido un ejemplo a nivel nacional e internacional de lo que se puede hacer en un espacio territorial
en cuanto a producción de piña, a todas estas formas de cultivos? ¿En qué se han especializado ustedes más, hablando de esa ocupación también a nivel laboral, pero que contribuye a la formación también de ustedes a la sociedad? Bueno, dentro de eso... Ahí tenemos, perdón, unas fotografías, Cristian, que podemos presentar de Agua Bonita esa. Muy bien. Dentro de lo que podemos proponer nosotros allí, Yolanda, es lo siguiente. Agua Bonita es como un prototipo o un piloto, por así decirlo, de lo que podemos hacer con el campo colombiano y específicamente en el departamento del Caquetá. Por eso el tipo de economía que se ha dado allí es un tipo de economía lo más integral posible en medio de las dificultades, donde producimos agricultura, donde producimos también la parte pecuaria, donde también tratamos de producir algunos elementos básicos semi-industriales, digámoslo así, como las botas, donde le apostamos a la transformación de algunos productos que se dan en el territorio, como el caso de la expulpadora, tratando de que a través de un nuevo modelo económico, comunitario, cooperativista, pues generemos unas nuevas relaciones sociales entre las personas que hacemos parte de esa comunidad. Esa es una apuesta política que nace del ideario de las FARC, que nace de nuestro programa, nuestra concepción revolucionaria. Y cuando llegamos al espacio territorial de Agua Bonita y empezamos a implementar ese tipo de economías que no nacen solamente de la cabeza de nosotros, sino que nosotros tenemos un ideario, un referente, pero empiezan a llegar, como decía hace un momento el profe Fernando, decía, mire, nosotros llegamos con estudiantes, muchos de esos estudiantes llegaron con conocimientos que nos ayudaron a fortalecer cada una de las iniciativas, pero no solamente llegaron estudiantes, sino que llegaron otro montón de actores y cada uno miraba un ejercicio y decía, oiga, sería bueno esto, ustedes lo hicieran así, sería mejor. Entonces convertimos Agua Bonita en un piloto de lo que puede ser un proceso de construcción o de reconstrucción del territorio de manera colectiva, de manera concertada, donde no solamente producimos piña, sino que generamos reflexiones sobre lo importante de la cooperación comunitaria, donde no solamente producimos, generamos reflexiones sobre la importancia de aprender a trabajar en equipo y de tener pensado pues un proyecto de comunidad. Ese tipo de ejercicios nos... No me deje la panadería por fuera y los lácteos, porque yo ya me comí un buen pan. Exactamente. Bueno. A mí no me deje la comidita por fuera. Y en torno a una botella de crema de whisky que se produce allá de manera artesanal, también hemos debatido con diferentes actores. Ha estado generales, coroneles, funcionarios del alto gobierno, delegados de la comunidad internacional. Compartimos piña con el responsable del fondo europeo en su momento, Manservici, sí, creo que se llamaba el señor, creo que ese día ustedes también nos acompañaron allí. Entonces es como a través de una nueva dinámica económica que tiene un carácter social, comunitario y cooperativista, se generan unas nuevas relaciones donde afortunadamente Agua Bonita, el poblado Héctor Ramírez, es un referente a nivel nacional porque hemos experimentado muy pocas conflictividades a diferencia de otros espacios y hemos logrado ir haciendo un proceso que de hecho lo está trabajando la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Hemos hecho un proceso de reconstrucción del tejido social en ese territorio o microterritorio, por así decirlo, que ha sido muy exitoso, que ha sido muy significativo y que vale la pena seguir impulsando. Y allí se conserva también, doctor Fernando, esa verdad, la memoria, se puede decir, de lo que fue la guerra, pero también de lo que se debe hacer para alcanzar la paz, como es esa productividad que ustedes tienen en este momento. Por supuesto, en estos procesos, sin lugar a dudas, hay que contar con todos, ¿no? Y los combatientes de todo el país y los de acá del departamento han venido contribuyendo con sus narrativas, con sus relatos al esclarecimiento de la verdad que tanto anhela el país. Yo creo que eso es un sentir que cada vez más nos demandan, ¿no? Y que demandan, pues, por supuesto, a quienes han estado de uno u otro, de una u otra orilla en este conflicto, ¿no? Y vemos, ¿no? Por ejemplo, en el país recientemente, pues, con el comunicado de FARC donde se conocen la autoría del asesinato de Gómez Hurtado, de Álvaro Gómez Hurtado y de otros personajes. Yo creo que esa es la invitación para ellos, pero también para otros actores, para que sigan contribuyendo, para que sigan abriendo los canales de comunicación y saber exactamente qué fue lo que pasó, ojalá en todos los crímenes, en todos los hechos que han contribuido a que se profundice la violencia en el país.
El llamado que ustedes hacen como Comisión de la Verdad, pero usted, sobre todo aquí en el Caquetá, que conoce a lo ancho y largo el departamento del Caquetá, para que la sociedad también reivindique y también obviamente acepte, aunque yo creo que ha habido una buena aceptación de lo que ha sido el proceso de paz, a pesar de que esta fue una zona roja, se puede decir, en tiempo de guerra. Sí, cuando uno recorre las montañas, los valles, los ríos del departamento, hay un sentir generalizado, y es que se ha empezado a vivir otro momento histórico que posibilita ese encuentro que desafortunadamente pues, ha estado fragmentado, ¿no? Ese encuentro de caminar juntos, de poder construir entre todos con las diferencias que se tengan, ¿no? De tal forma que la gente que ha vivido, sobre todo en la ruralidad, en esos pequeños poblados, centros poblados del departamento, saben lo que ha sido la guerra, la han vivido por los diferentes actores y son quienes más demandan, ¿no?, al país. Y yo creo que esa es una cuestión que debe ser de forma escalonada, ¿no? El centro del país no ha conocido todo lo que ha pasado en la guerra, no ha vivido esas experiencias, y en la medida en que se va alejando del centro del país se va conociendo menos, se reconoce, perdón, se va invirtiendo ese conocimiento de lo que se ha vivido en la guerra. Entonces, nosotros desde los territorios tenemos que decirle al centro del país, aquí se ha vivido estos hechos de violencia, se ha vivido en la guerra. Hoy, nosotros que hemos vivido, que tenemos esa experiencia, pues no queremos que se vuelva a repetir y tenemos que empezar a construir para que nos escuchen, ¿no? Yo aquí hago un llamado, yo creo que aquí se necesita voluntad política de todos los actores, independientemente del sector que sea, de izquierda o de derecha, para que se firme ojalá un pacto por la vida, porque sin la vida, pues apague y vámonos. Y no puede ser que sigan cayendo líderes sociales, firmantes de acuerdo, otras personas en medio de diferentes intereses, ¿no? Yo creo que una sociedad que se preste, una sociedad democrática, una sociedad que esté en construcción de posibilitar otros espacios, debe fundamentalmente respetar la vida, y por supuesto hay otros elementos, pero yo invitaría a todos los partidos políticos que se firme un acuerdo por la vida, un acuerdo que respete a la integridad de todas las personas, y en este caso quienes están sufriendo más los rigores de la violencia, como son los firmantes y los líderes sociales, para que podamos continuar en la transformación de este país hacia la convivencia, hacia la reconciliación, hacia el encuentro, y seguramente esto será un buen escenario para la nueva generación. Ese sería como un primer paso para esta campaña electoral de que nos hablaba ahora también Federico Montes, es que ya se aproxima esa jornada electoral, y ahora sí ustedes van a ser muy preciados para varios partidos, todo el mundo va a querer bailar con ellos, pero antes se debería firmar ese respeto, ese acuerdo por el respeto a la vida, doctor Fernando. Por supuesto, yo creo que ahí parte la expresión amplia, pública, a todos los actores, en este caso, pues actores que siguen en armas, pues actuando, para que vea que el mensaje hay una única voz en este sentido, y es que la vida ante todo, ¿no? O sea, la vida, como diría el profesor Antana Moku, la vida es sagrada, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues podemos ya luego hablar de los demás temas, pero sobre todo es ese, ¿no? Respetemos la vida y sigamos construyendo las demás cosas. ¿Cuándo vamos a conocer de pronto esos hechos de verdad, ese esclarecimiento de la verdad del Caquetá? Cuando terminemos los 3 años, doctor Fernando, yo no me puedo despedir sin preguntarle el tema. Sí, el trabajo que nosotros estamos realizando y que los comisionados, que son los encargados, los responsables de ese informe final, será entregado a la sociedad colombiana en noviembre del 2021, y estamos trabajando en todos los territorios del país, construyendo, analizando, recogiendo todavía información para poder pues contarle a la sociedad colombiana de la forma más amplia, profunda, rigurosa, los acontecimientos en el marco del conflicto, y sobre todo poder que esas explicaciones contribuyan a la no repetición. Bueno, muchísimas gracias de verdad al doctor Fernando Cruz Artunduaga por su presencia acá.
como director territorial de la Comisión de la Verdad aquí para el departamento de Caquetá. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Gracias, Yolanda, a ti y a todas las personas que nos han estado escuchando, nos han estado viendo aquí en el programa Enfoque. Bueno, y también a Federico Montes, para nosotros es un placer tenerlo acá, conocer de cómo marcha ese espacio territorial y sobre todo felicitarlo por ese esfuerzo y esa contribución, no solo al desarrollo de ese nuevo centro poblado en la montañita, sino también al desarrollo de ustedes también dentro de la sociedad. No, gracias a ustedes, Yolanda, por este espacio, por el chocolate que está delicioso y pues feliz de poder estar en estos escenarios. Y pues sé que este tipo de escenarios generan mucha controversia en las redes. Creo que en este momento deben estar empezando. Sí, deben de estar diciendo y cosas. El llamado es a eso, ¿no? A que aprovechemos estos espacios para que debatamos con ideas, con argumentos y para que construyamos un nuevo derrotero entre todos. Bueno, muchísimas gracias. Le damos a Federico Montes. Nos quedan varios temas para después analizar acá, obviamente con Federico y con todos los de la Comisión de la Verdad. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros televidentes. Les deseamos que tengan un excelente día y que sigan aquí con nosotros en este espacio de Voces de la Verdad y aquí en Enfoque. Este programa fue posible gracias a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el apoyo de la Unión Europea.